Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero, ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él les dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. A ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y él les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Muchas gracias, Noemí. Buenos días a todos. Como hemos leído, como ha leído Noemí y hemos visto, el texto central del mensaje de hoy es Lucas 22, del 21 al 38. Está en rojo, no se ve mucho. Lucas 22, del 21 al 38. Y el título de este mensaje es Una mesa de gracia para pecadores. Una mesa de gracia para pecadores. Como hemos leído y como sabéis, nos encontramos en esa Pascua, en esa última cena de Jesús con sus discípulos. Ya Alison la semana pasada abrió camino a esta escena y estuvo hablando sobre este contexto. Y vamos a seguir dentro de este contexto. Una Pascua especial, no solo porque estaba Jesús en medio de ellos, sino porque cambiaría desde ese momento la perspectiva de aquella cena. Ya no era tan importante encontrar un cordero sin mancha, sin imperfecciones. Ya no era tan importante esos recordatorios de la esclavitud, de cómo estaba en esclavitud el pueblo de Israel en Egipto y fue liberado. Ya no es una Pascua común, no es una Pascua típica de cada año. A partir de aquella cena, de aquella Pascua donde Jesús estaba presente, significa salvación. Significó la salvación por la eternidad. Y Cristo es el protagonista, su cuerpo y su sangre serán recordados para siempre. Al tomar ese pan y ese vino que normalmente tomamos juntos los domingos para recordar. Pero no debemos recordar como una simbología religiosa, sino como un evento extraordinario jamás ocurrido. Lo escuchamos tanto y lo hacemos tanto todos los domingos que parece como que ya no nos sorprende. No nos admiramos de este evento. Es el Hijo de Dios siendo el Cordero Pascual
que rompe las cadenas del pecado y de la oscuridad para siempre, ofreciendo vida y vida en abundancia. Además, no se trata de recordar únicamente la muerte de Cristo, también su resurrección. Y su resurrección significa esperanza, significa paz, significa vida abundante. Martín Lutero escribió: la Pascua es la fiesta de la resurrección de Cristo, la cual no solo celebramos un día, sino que debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana diaria. Sin la resurrección, nuestra fe sería vana y nuestra esperanza nula. Entonces, vemos en este texto de Lucas 22, como decimos, estamos en esa Pascua, en esa última cena de Jesús con sus discípulos, y la verdad es que hay muchos temas aquí que se pueden abarcar, muchos detalles que se pueden estudiar, en los que podemos profundizar. Se anuncia la traición de Judas, se anuncia la negación de Pedro, vemos ese debate entre los discípulos sobre quién es el mayor, la posición, esa enseñanza de Jesús del servicio, esa advertencia de Jesús de preparaos, coged vuestra arma. Pero lo que vamos a hacer es intentar sacar de todo esto una enseñanza o enseñanzas generales de todo este pasaje. Y el primer punto que quiero destacar en esta mañana se titula ¿Quién es el traidor? ¿Quién será el traidor? Los discípulos, a pesar de sus pecados, de sus debilidades, a pesar de sus luchas, a pesar de que incluso fallaron a Jesús, fueron personas que amaron a Jesús, creyeron fielmente a Él y le siguieron fielmente hasta el final de sus días. De hecho, muchos murieron como mártires. Jesús mismo predijo esto. En Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Los discípulos eran personas imperfectas, pero vivieron en ese arrepentimiento y en esa fe constante en el Señor. Vivieron para el Señor, murieron por su nombre. A diferencia de Judas, ¿verdad? Dice el texto, el versículo 21, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, dice Jesús. Qué fuerte esto. Judas, esa persona que iba a traicionar a Jesús, estaba al lado de Jesús sentado en la mesa. Caminó mucho tiempo al lado de Jesús, cerca de él. De hecho, fue elegido entre los discípulos por un propósito en su plan de redención. Pero su corazón nunca fue entregado al Señor. Creyó a su manera, o mejor dicho, creyó para su conveniencia o para sus intereses, el dinero, el prestigio, la posición. Por eso se mantuvo cerca de Jesús. Él esperaba el gran Mesías gobernador. Pero no hubo en él arrepentimiento, ni aún siquiera después de su traición. A diferencia de Pedro. Pedro negó al Señor en su cobardía y lo negó 3 veces. La diferencia está en que en Pedro hubo un cambio, hubo un arrepentimiento. En Judas no. Más bien hubo remordimiento y por eso terminó ahorcándose. Charles Spurgeon, un predicador, decía: Judas comenzó su ministerio como uno de los discípulos de Cristo. No hay indicio en los evangelios de que se destacara de una manera notable de los demás apóstoles. Sin embargo, al final la traición reveló que aunque estaba externamente cerca de Cristo, su corazón nunca le perteneció. ¿Por qué menciono esto? Para alertar a aquellos que puedan vivir en ese autoengaño creyendo ser lo que no son.
Mira, cualquiera de nosotros podemos venir a esta iglesia, podemos estar aquí domingo tras domingo, crecer en la iglesia, saber miles de versículos, identificarnos como cristianos, estar aquí hoy, pero no necesariamente ser hijo o hija de Dios. No necesariamente estar cerca de la iglesia significa tener a Cristo en mi corazón o que mi corazón esté en Cristo. Tener una vida cristiana real no es solo estar cerca de Jesús, no es estar cerca de una religión o de una estructura eclesial, es vivir a Cristo día a día, es arrepentimiento y fe, es entrega y obediencia, es renuncia y sacrificio, es vivir la Pascua. Como decía este predicador, la Pascua es el fundamento del vivir diario del cristiano. Lo estamos haciendo. Judas se acercó a Jesús por sus expectativas personales. Nosotros debemos acercarnos a Cristo porque necesitamos su perdón, porque necesitamos su salvación y porque es nuestro creador, nada más y nada menos. Y no solo es estar cerca de Cristo, es estar en Cristo y Cristo en nosotros, con todo lo que eso implica. Pensamientos, planes, deseos, expectativas, están o deben estar muy por debajo de Dios. Nuestra vida, de hecho, ya no es nuestra. Cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, cuando estamos realmente en Cristo, le pertenecemos solamente a Él. Judas creyó en la expectativa que tenía de Jesús, no creyó en Jesús. Le siguió externamente, pero su corazón no le seguía. Él no fue capaz de renunciar a sí mismo, a sus deseos, a su corazón y a su carne. Y la raíz de todo esto, el problema en sí no fue la traición, porque eso ya estaba predicho que iba a pasar. El problema no fue la traición, el problema fue el corazón del traidor, que se fue endureciendo poco a poco hasta negar al Señor. Jesús dice en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De alguna forma el Señor está diciendo menos palabritas y más actos de obediencia desde el corazón. Algunos o la mayoría sabéis que este año estoy trabajando en un cole y es interesante observar a los niños, se aprende mucho con ellos. A mí me han puesto en el patio de infantil porque son un poquito más bregosos. Y los ves jugar, divertirse, pero me llama la atención la capacidad que tienen los niños de meterse en un papel. Juegan a los superhéroes, a luchar como superhéroes y se meten tanto en el papel, se creen de verdad superhéroes, que más de una vez tienes que estar separándolos porque se dan una torta un poco más fuerte de vez en cuando. La vida cristiana, en la vida espiritual, quizá podemos hacer un papel, quizá podemos hacer un personaje dentro de la iglesia o fuera de la iglesia y hasta creer que somos lo que no somos. Pero para Dios no hay engaño, ni máscara. Él mira el corazón. Así como conocía el corazón de Judas, aún estando entre su grupo de confianza, entre sus más cercanos, entre sus amigos, Jesús conocía el corazón de Judas. Cuidado con endurecer nuestros corazones, pongámonos delante del Señor y creamos en Él realmente con sinceridad y honestidad. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Discutían entre ellos, entre los discípulos. Yo pensaba, ¿en serio? ¿Están en esa última cena con Jesús, esos últimos momentos con su maestro?
y están discutiendo quién va a ser el mayor, cuál va a ser mi lugar, cuál va a ser mi posición. Ellos seguían mirándose a sí mismos. Respetaban y admiraban al maestro, pero no entendían del todo sus palabras, no eran conscientes del momento, el contexto en el que estaban. No eran conscientes del todo de lo que Jesús iba a hacer por ellos, y ellos estaban ahí discutiendo quién será el mayor. Pero ese Jesús, paciente, paciente, como siempre, paciente, les dice, vale, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, como diciendo, lo normal es que el mayor es el que está sentadito en la mesa tranquilo, disfrutando y comiendo, y el menor es el que está sirviendo. Dice, más, pero, esperad, yo estoy entre vosotros como ¿qué? Como el que sirve. El Rey de Reyes está entre vosotros como el que sirve. En el reino de Dios ganan los que sirven y se humillan. Ganan los que pierden a ojo humano. A mí no me gusta perder. Yo no sé a vosotros, pero a mí me cuesta perder. Me cuesta negarme a mí misma. Me cuesta enterrar mi ego. Me cuesta poner a un lado mi sentido personal de justicia, de lo que es normal, de lo que es justo, ponerlo a un lado para servir y amar, humillarme y obedecer. Me cuesta. Y algo que tengo que aprender y que os comparto es esa pregunta que tenemos que hacernos. ¿Fue justo lo que Cristo sufrió por mí? ¿Fue justa la condena que tomó en mi lugar? Evidentemente no. Pues ya está. Esa es la pregunta que yo tengo que aprender a hacerme y todos nosotros. Cuando pensemos, es que lo justo es, bueno, ¿fue justo lo que Cristo hizo por mí? ¿Lo que sufrió por mí? No hay nada que tú hagas o que yo haga que sea más injusto que eso. Y Él nos manda a obedecer y a servir. Jesús dijo, quien quiera venir conmigo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Hemos estado cantando una canción. Dice, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio en tu honor. Escuchaba a una persona que me gusta mucho escuchar sus predicaciones y decía, los creyentes a veces somos grandes mentirosos cantando. Cantamos y no sabemos la alabanza y cantamos, Señor, tú eres mi todo, quiero ser un sacrificio en tu honor. ¿Sabemos lo que es esto? ¿Sabemos lo que estamos cantando? ¿Lo estamos viviendo? ¿Deseamos ser un sacrificio vivo? ¿Estamos dispuestos a tomar nuestra cruz? Y no hace falta ser mártires, es tomar la cruz diaria de nuestro servicio a Dios, donde estemos y en lo que hagamos día a día, honrando al Señor. Cristo estuvo en este mundo como el que sirve. Su enseñanza parece que siempre como que dan la vuelta a la tortilla. Lo que creemos que es normal, lo que creemos que es justo, Cristo lo desmorona. Su teología fue y será siempre, es mejor servir que ser servido. Y vuelvo a decir, para mi vergüenza, yo lucho mucho conmigo misma en pensar a veces, es que dar más, o sea, pasarme dando, es dejar de alguna forma indirecta que la otra persona abuse de mí. Yo doy lo justo y ya está. Estoy dando, pero lo justo. Y eso es lo fácil, eso es lo cómodo. Y Jesús vino al mundo a romper esos límites humanos, esas leyes egoístas, esa justicia humana que a veces nosotros tenemos, esas cosas que parecen que son normales para nosotros. Y Él dio más.
Él dio más que lo justo. Él dio mucho más que lo justo. Y Él es nuestro mayor ejemplo. Me gustaría que pusiéramos un vídeo. No sé si habéis visto o estáis viendo la serie de The Chosen. Y me gustaría poner una pequeña parte de un vídeo para entender lo que significa el servicio y el dar más de lo que debemos. No es solo dar lo que debemos, es dar más de lo normal. Dame eso, dame. Lo tengo, ya lo tengo. No es que me sienta humillado, que me siento. Es que me da mucha rabia que le estén haciendo esto a él. He hecho esto muchas veces. Y no creas que la siguiente será más fácil. A ver, ¿a quién le pertenece ella? Nunca me habría imaginado un momento así. Si él dice que nos sometamos, nos sometemos. La dolorosa ironía de algunas de sus enseñanzas. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a un santo que practica la circuncisión? ¿Qué? ¿Qué? Dilo, Decanus. Pues muy fácil. Sacarle punta a todo. Decanus, la señal es el miliario. Ah. En vuestra vida habréis agradecido tanto la aplicación de la consagrada ley de Roma. Sabemos que ha sido todo un honor para vosotros. ¡Parad aquí! Menos mal. ¡Te he dicho que pares! Vuestro destino es aquel puesto que está a 1 milla, ¿verdad? Así es, pero solo se permite 1 milla. Por coacción. No existe ley que prohíba a los ciudadanos ayudaros el resto del camino voluntariamente. Vamos, amigos. Pero... Si alguien te dice algo, dile que nos ofrecimos nosotros. Bueno, Seguid caminando. En fin, sigamos. Maestro, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué ayudamos a los romanos? Judas, ¿dónde nos conocimos? En el sermón de la meseta de Corazín. Bien. Cuando estés afligido, recuerda aquel mensaje. El Señor siempre nos pide no solo dar lo que debemos, sino 1 milla más. Y siguiendo con esta escena de la última cena, en este relato de Lucas 22 no aparece el lavamiento de pies que hizo Jesús, pero sí lo vemos en Juan 13. Y eso está dentro del trasfondo de Lucas 22, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Jesús, es interesante aquí, ¿no?, que Jesús no solo está hablando de servicio, sino que una vez más demostrándolo en ese mismo momento de una forma práctica, subiéndose las mangas, agachándose y lavando los pies de sus discípulos. Dice Juan 13, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Es interesante que el Maestro no solo está enseñando con palabras, dice, como yo he hecho, vosotros también hagáis. No es solo como yo he dicho, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Interesante, ¿no? Este ejemplo de Jesús haciéndose siervo para todos, no para los suyos, no para unos pocos, se hizo siervo para todos. Y él mismo lavó los pies de sus discípulos
incluido Pedro, que lo iba a negar, porque fue un poquito cobarde, no lo juzgo, pero fue una realidad. Y entre ellos estaba Judas. Jesús lavó los pies de aquel hombre que le iba a traicionar. Hasta ese punto fue su compasión, siempre dando más, siempre dando más. El reino de Dios es el reino de la humildad y del servicio. De hecho, Él dijo que vino a esta tierra para servir. Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y esta es la forma real de evangelismo. Juan 13 dice, en esto conocerán que todos sois mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. No dice si tuvierais amor con tu amigo y tu familia, con tus cercanos, con tu grupito de la iglesia, solo con los de la iglesia pero con los de fuera. No, no. Los unos con los otros. Los unos con los otros. Porque esa es la mejor manera de evangelizar. La manera de ser luz y de ser sal en este mundo es de esta forma, en amor y en compasión, en un mundo donde soportar no está de moda, donde aguantar no está de moda, donde perdonar cuesta. Y los discípulos, en medio de este mensaje de Jesús, a su bola, pensando en su posición, quién será el mejor, quién será el mayor, distraídos en sus intereses, frente a un Jesús enseñando el significado con su propia vida del sacrificio, del servicio y de la humildad. ¿Cuántas veces me he visto a mí misma pensando más en mi comodidad, en mis deseos, en mis necesidades, en mis aspiraciones, en mis planes, poniendo a un lado la voluntad del Señor? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que debemos hacer el bien y no lo hacemos? Por orgullo, por desgana, pero no lo hacemos. La semana que viene creo que Pepe va a compartir sobre Jesús cuando ora en el Monte de los Olivos. Después del tiempo de la cena de la Pascua, Jesús se aparta con algunos discípulos a orar. Momento antes de ser entregado para morir. Y todos conocemos este momento, lo hemos leído, lo hemos visto varias veces. La tensión y la ansiedad física, mental, espiritual que Jesús tenía. Y expresa esta frase, esta oración: Padre, líbrame, pase de mí esta copa. Padre, pase de mí esta copa. Eso es lo que yo a veces pienso cuando me toca predicar. Padre, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. No sea mi voluntad sino la tuya. Cristo estaba a punto de morir. Esa era la copa que él tenía que pasar. Nosotros no tenemos una cruz por delante. Y aún así a veces nos cuesta hacer su voluntad. Nos cuesta hacer pequeños sacrificios. Pero nada de lo que hagamos será más grande que lo que Cristo hizo. Aprendamos de Él. Hagamos el bien sin mirar a quién. Aunque duela, aunque cueste un poquito. Miremos a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, miremos a Jesús. Cuando tengamos una mínima duda de hacer el bien o no, de si debemos o no hacer, hagamos su voluntad. Miremos a Jesús. Servir, amar, bendecir, empezando aquí entre nosotros, para ser luz en un mundo de egoísmo, individualismo, de enemistades, de rencor, de guerras. ¿Os dais cuenta? En estos últimos momentos de Jesús, en esta última cena de Jesús, el mensaje principal que quiso dejar a sus discípulos y a nosotros es la humildad y el servicio. Y eso es lo que mostró Él con su propia vida. Algo más que Él habla es de estar preparado. Dice en este texto de Lucas, estar preparado. Jesús empieza a decirle coger espadas, ¿no? Coger espadas, preparado, coger recursos
para esta lucha que viene, para estas dificultades que vienen. Pero no está hablando de armas literalmente. Por eso mismo el Señor Jesús, cuando dice, coger espada, y escucha a los discípulos, aquí hay dos espadas, y dice, vamos a dejarlo, basta, porque no es por ahí, no es por ahí. Cuando Cristo habla de preparación para una lucha, para una situación de adversidad, no nos está incitando a una lucha literal ni a la violencia, nada que ver, sino a la prudencia y a la firmeza en la fe en Dios en los tiempos malos. No son armas materiales de las que Jesús estaba hablando, son armas espirituales. Dice C.S. Lewis, la verdadera preparación para las dificultades no está en tomar la arma, sino en la fortaleza interior que viene de una fe inquebrantable en Dios. Y abro aquí un pequeño paréntesis, no sé, bueno, los que hemos crecido en la iglesia y hemos ido a la escuela dominical, o las que han sido maestras y maestros en la escuela dominical, hay un tema muy típico que se suele hablar, ¿no? La armadura de Dios, Efesios 6. Y hacíamos ahí nuestras manualidades, recortábamos las piezas de la armadura, lo poníamos en el soldadito. ¿Qué era la espada? La palabra. ¿Y por qué es la espada? Porque traspasa el corazón para romper toda maldad, toda dureza, toda rebeldía. La espada es la verdad. Pero iglesia, cuidado con defender la verdad de formas tan radicales y con falta de empatía que alejen a las personas. Cuidado con dar bibliazos. No se trata de esto. Dios es santo y es amor. Por supuesto hay que hablar de pecado. Hay que hablar y presentar a ese Dios santo, 3 veces santo. Pero si damos bibliazos, si damos espadazos, que sean de amor, transmitiendo la gracia de Cristo que hemos recibido también nosotros. Defendamos nuestra fe, estemos preparados, prediquemos la verdad con mansedumbre. Sobre todo, transmitamos a Cristo. Eso es lo que Él estaba intentando expresar a sus discípulos. Preparaos, estar firmes en la fe. Y os mandaré un consolador, también está diciendo, ¿no? Dice también en otro momento, os mandaré el consolador, el Espíritu Santo, para enfrentar esas luchas. Y por último, el último punto, no sé si os acordáis del título de este mensaje, una mesa de gracia para pecadores. Una mesa para pecadores. Cuando nos ponemos a visualizar todo este panorama, ese momento de Jesús sentado a la mesa con sus discípulos, comiendo con ellos esta Pascua, no solo veo algo pasado, no solo veo una escena de The Chosen, ahí mira a Jesús con sus discípulos, me veo a mí misma y nos veo a nosotros. Estamos sentados a la mesa con el Rey de Reyes, con el Dios Santo, comiendo y disfrutando a su lado. No se trata solamente de una simple mesa. No es solo una cena, es la Santa Cena. Es el banquete de gracia, es la mesa de la salvación. Es un lugar privilegiado donde tú y yo podemos estar, porque Cristo es el Cordero Pascual, porque Cristo es ese pan y ese vino del cual tomamos para recordar esa redención eterna. Sabéis que en la Pascua pues había como un plato grande, que había diferentes comidas. El cordero significaba la salvación. La hierba amarga simbolizaba la amargura de la esclavitud. Esa masa, esa pasta que había de frutas, significaba la esperanza de la redención. Normalmente había 4 copas
que tienen que ver con lo que Éxodo 6 decía. Te sacaré, te liberaré, te redimiré y te tomaré como pueblo. El apio, que significa las lágrimas de los israelitas durante la esclavitud. ¿Qué significa esta Pascua? Significa esperanza. Ese Cordero perfecto y santo entregando su vida por nosotros para salvación. Cristo tomando de esas hierbas amargas de la esclavitud en la que la humanidad estaba para traer liberación. La Pascua es el recordatorio de la redención con esa masa de frutas que comían. El Hijo de Dios librándonos de las lágrimas eternas, tomando Él el apio del sufrimiento y del dolor que nosotros merecíamos. Llenando con su propia sangre esas copas de vino que recuerdan y que se cumplieron. Te sacaré, te liberaré, te redimiré y te tomaré como pueblo. Un hombre santo y perfecto, sin pecado, sin mancha, invitándonos a su mesa, a pesar de lo que somos. Aun cuando merecíamos la muerte, aun cuando merecíamos la condena eterna, Él nos ofreció un lugar en su mesa, a su lado, experimentando para siempre su gracia. Bendita mesa. A pesar de nosotros y de aquellos discípulos distraídos con otras cosas, Jesús se consideró amigo y nos amó tan profundamente que dio su vida por la humanidad. Dice Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso hizo Jesús. Dio su vida por sus amigos. Y aún así, sus amigos distraídos, imperfectos, así como nosotros. Pero Él no pierde nunca la oportunidad de, con su amor y con su mansedumbre, amonestar, advertir, enseñar. Esos discípulos seguían distraídos, quién será el mejor, quién será el mayor, en qué posición voy a estar, quién será el traidor, qué va a pasar. Y Jesús, a punto de estar condenado injustamente y de ser entregado, mientras ellos a lo suyo. Y así también muchas veces estamos nosotros. Incluso en este momento, cuando Jesús va al Monte de los Olivos a orar y le dice a sus discípulos, orad conmigo, en medio de su agonía, le dice a su amigo, orad conmigo, y sus amigos se quedan dormidos. Y nosotros seguimos muchas veces distraídos, dormidos, distraídos con nuestras cosas, enredados a veces con el pecado, con el orgullo, la avaricia, la murmuración, las enemistades. Seguimos jugueteando con cosas de este mundo. Muchos están como ese Pedro, impulsivo, creyendo estar firmes y fuertes y fieles al Señor hasta que meten la pata. O como Judas en la iglesia, pero internamente endurecido. Quizá algunos quieren una posición, un lugar importante, pero han olvidado mirar a ese Jesús agachándose, lavando los pies de sus discípulos y viniendo a este mundo como siervo. Aún siendo rey y aún siendo Dios, vino a este mundo como siervo. Para mí es un reto y es un ejemplo. El ejemplo que siempre debemos mirar, no lo que hace uno, lo que hace el otro, y es que otro ha hecho y el otro no, mirar a Jesús, su ejemplo. Que el Señor nos ayude a honrarle, a obedecerle, a amarle cada día. Que Él nos perdone cuando no hicimos el bien que pudimos hacer. Que Él nos ayude a vivir en humildad y en servicio a los demás.
y nos guíe siempre al amor mutuo por el cual testificamos de Cristo. Dios nos ayude a vivir día a día esta Pascua, honrando su nombre y buscando su reino.